pues estamos aquí platicando sobre los brujos del poder con este amigo que ya tenía tiempo, lo venía siguiendo, ya nos habíamos visto, pero no se daba y lo estoy tratando de aprovechar al máximo. Y esta pregunta tan interesante que te digo, por lo que se dice en tu libro, que pues los invitamos a leerlo, está interesantísimo. Además creo es una nueva edición. Una nueva edición. Donde lo que yo hago es rescato los dos primeros libros de Los Brujos 1 y Los Brujos 2. Les doy un orden cronológico, un orden de importancia, y le dedico un capítulo más amplio a la parte internacional. ¿Por qué? Porque lo que yo observé en esta investigación es que este tipo de hechos, porque son hechos, no son fenómenos, son hechos, estos tipos de hechos forman parte de la historia de la humanidad y además no tienen nada que ver con países subdesarrollados como México, que así nos catalogan muchas veces, ¿no? François Mitterrand, el presidente de Francia, cuando estaba la guerra del Golfo Pérsico, él tenía a una asesora espiritual, una astróloga, Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier le había dado consultas durante 5 años a François Mitterrand. Y cuando está esta guerra, la guerra del Golfo Pérsico, Francia estaba dudando si le entraba o no le entraba a esa guerra. Y Estados Unidos lo estaba presionando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mitterrand? Mitterrand, presidente socialista, Le decían el presidente fiorentino porque hizo muchísima obra de arte en París. Bueno, con este perfil, pues lo que hizo François Mitterrand era consultarle a Elisabeth Tessier si entraba o no entraba. Cuando se supo esto en Francia, muchos franceses, que muchos de ellos son muy racionales, dijeron, no es cierto, eso no existe, ¿no? Es una broma. Pues esta señora, Elisabeth Tessier, lo que hizo fue publicar todos los audios, porque además lo había grabado, de las consultas que le había hecho François Mitterrand en 5 años. Y además ella se tituló con su doctorado en la Sorbona sobre el poder de la astrología. O sea, estamos hablando de cosas mucho más serias. Bueno, en esos mismos instantes, del otro lado del Atlántico, en la Casa Blanca, en Washington, Ronald Reagan, hacía exactamente lo mismo. Nancy Reagan, su esposa, le puso a un equipo de astrólogos. Pues estamos hablando del presidente del país más poderoso de este mundo. Y le puso a un equipo de astrólogos y tenían un calendario donde señalaba los días en los que podía tomar o no decisiones. O sea, estamos hablando de gente muy poderosa. En el caso de México, esos personajes también tienen este tipo de creencias. Quizá el más emblemático, por la historia misma que describo en el libro, es el de el Bastard Gordillo. Cuando el Bastard Gordillo se entera de que Ernesto Zedillo, que queda como presidente en el 94, después del asesinato a Colosio, ella se entera de que el presidente había tomado la decisión de quitarle el poder económico, político y meterle a la cárcel, ¿no? Como lo que hizo Peña Nieto. Exacto. Entonces, ¿qué hace ella? Ella tiene un equipo político, de asesores políticos, que es gente inteligente. Pues esta gente le dijo, oiga, maestra, miren, ya es una decisión del presidente, así es que usted necesita otro tipo de ayuda. Y entonces ella va con sus asesores espirituales. Tiene sus brujos, pero de todo el mundo, Sí. De todo el mundo tiene sus brujos y brujas. Tiene astrólogos, cartomancistas, tiene de todo la maestra. También surtida. Ella misma practica también. También lo practica, ¿no? Entonces le dice, ¿sabe qué? Usted necesita un trabajo muy especial, pero que no se le puede hacer aquí en México. Tiene que ir a África. Y entonces esta gente que a mí me lo contó fue la que lo acompañó a hacer una parada en Marruecos. Y en Marruecos, en uno de estos mercados milenarios, hay uno... Tipo Sonora, ¿no? Pero de allá. Sí, más o menos. Como una especie de mercado Sonora, pero combinado con Catemaco y con muchas más cosas. Con un tianguis. Con un tianguis, exacto. Entonces ahí un caracolero le tira la suerte
los caracoles son pequeños de mar. Entonces le tira y le dice, oiga, pues usted necesita un trabajo muy especial, que necesita ir a Nigeria. Y le va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces al final vuelve a tirarle los caracoles y se queda impresionado. Y le dice, esta es la primera vez que yo encuentro a una persona que cuando le tiro los caracoles me dice que no tiene alma. Cuando me dijo eso, la vi. O sea, realmente describieron a la maestra. La maestra, si la vemos como personaje político y de poder, es un personaje que no tiene alma. No tiene alma porque puede estar con uno, con otro, con quien más le convenga. O sea, ella se mueve bajo sus propios intereses. Entonces va a África y en Nigeria le hacen este ritual que es el sacrificio en vida de un león. Cuando ella llega a esta comunidad a través de un traductor, le pregunta que qué quiere. Entonces ella les explica que el presidente pues había tomado la decisión de quitarle todo el poder y meterla a la cárcel. Entonces le dicen, oiga, ¿cuántos años tiene el jefe de su tribu? O sea, los presidentes, ¿no? Dice, no, pues tiene tanta edad, ¿no? ¿Y de qué color tienen los ojos? Pues los tiene cafés. Bueno, mire, pues lo que necesita usted es el sacrificio de un león joven, en etapa de reproducción, con todo el ímpetu, ¿no?, de su edad, y lo que vamos a hacer es quitarle la piel en vida para que todavía la piel tenga esa energía de protección, y se la vamos a poner. Pues téngase usted una foto de su jefe. Entonces ella ya llevaba, ¿no?, unas fotos, y lo que me cuentan es que la ponen en una choza y ahí a un lado de la choza sacrifican al león. O sea, no lo matan, sino que lo torturan para que tenga mucho coraje, y cuando le quitan la piel y con esa piel la envuelven a ella con la foto de Ernesto Zedillo Ponce, de león. Y cuando está en eso, le hacen todo el ritual de protección con las entrañas del animal, con las pezuñas del animal, con los testículos del animal, y le ponen figuras en la piel con esa sangre, con esa tierra, con ese barro, ¿no?, lleno de vísceras y de sangre y de rabia, ¿no?, del animal. En un momento determinado, según me cuenta este personaje que la acompañó, ella se comienza a rezar, se espanta, quién sabe qué veía, ¿no? Se espanta, ¿sí? Se espanta, comienza a rezar, y el brujo le da un golpe y le dice que no haga eso, ¿no?, porque si no, entonces no va a funcionar. Y cuando ya ella entra como una especie de trance, como que se desmaya, y después de un par de horas ya termina todo el ritual. Ella está llena de ese barro, de esa sangre, de esas figuras que definen todo su cuerpo, y se los quiere quitar. Le dicen que no se lo quite, porque todos esos símbolos van a ser la protección y tienen que ser asimilados por su cuerpo. Entonces que no se lo deje, que se van a desaparecer solos. Y entonces le dicen pues ya que tiene que pagar, ¿no? El precio son $45,000. Y estamos hablando de 1994-95. Le dicen, pero ¿sabe qué, señora? Que este no es el precio que va a pagar. Usted va a perder a un ser querido. Ese es el precio real. O sea, hubo un precio físico y uno espiritual. Y uno espiritual. El físico fueron los 45,000 y el espiritual era la pérdida de un ser querido. Cuando termina todo eso, lo que me cuenta este personaje es que la maestra recibe una llamada por teléfono, que traían un teléfono satelital, y era de Presidencia de México. El presidente Ernesto Zedillo quería hablar con ella, quería negociar. Comenzaba a operar, ¿no? Regresa a México y al poco tiempo muere de una manera trágica y accidental
uno de sus nietos más queridos. Ahí está el pago, ¿no? Ahí está el pago. Entonces, esta historia, ¿no?, que ha impactado a mucha gente, mucha gente, pues en realidad nos describe parte de este mundo, pues mágico, esotérico, pero también pues lleno, ¿no?, de esta magia negra en la cual los sacrificios de seres vivos, en este caso fue un león, se reproduce en México. Sí. No hay leones, bueno, sí hay leones, pero no hacen eso, ¿no? A mí me contaron la historia de Beatriz Paredes, la que fue expresidenta del PRI, la que fue, ahorita es senadora, creo. Ella fue gobernadora de Tlaxcala. Es la que traía siempre vestidos así huipiles, como un huipil, ¿no?, que todavía está ahí operando. Uh-huh. Pues ella fue a Catemaco que hicieron un ritual de magia negra. Y el ritual de magia negra fue un sacrificio de un animal. Y lo que le dieron es que ella quería salvar el momento tan crítico que estaba viviendo y quería regresar al poder. Y mira dónde está ahora. Fíjate, yo tengo oportunidad de ver a amigos santeros, curanderos, sacrifican gallos, lo más, cabras, chivitos, pero no, eso ya está. No, es mucho más. Sí. Lo que hay en México ahora es mucho la santería. Santeros. Pero la santería, si lo tomamos en cuenta en su origen, no es otra cosa más que una religión nueva, que es un sincretismo entre los yoruba africanos con la católica. O sea, cada santo virgen de la iglesia, de la religión católica, tiene su par de yoruba. Entonces, esto nace en Cuba. Entonces, los santeros, los originales, digamos, no tienen esta parte maligna que se les ha dado. Pero yo creo que en México ya han tenido un desarrollo distinto y ya tienen otro tipo de carácter. Santero era Fidel Castro, el presidente de la Revolución Cubana, el presidente del socialismo americano, pues también tenía esta otra vida, digamos, ¿no? Este poder sobrenatural. Hay un libro de un francés, Ramonet, que dice que Fidel Castro tuvo como, creo que fueron 1200 atentados de muerte, y de todos se salvó. Y dicen que se salvó porque él estaba protegido por los santos santeros, ¿no?, por los santos yorubas. Y él era parte de esto. Hay una historia ahí muy extraordinaria, ¿no? Oye, entonces podemos pensar que aquel mandatario político que dura mucho y que su proceder no es muy limpio y no lo pueden tirar, ¿puede haber mano negra ahí? Sí, yo creo que hay mano negra. Mágica. Mágica, sí, sobrenatural. Son estas cosas que todavía no entendemos. Mira, si lo ponemos en términos así estrictos, hemos avanzado en la tecnología mucho. Ya tenemos lo que llama la nanotecnología, que son pequeñitos robots que nos incrustan en el cuerpo para atacar el cáncer, etcétera, etcétera. Tienes tu teléfono celular y puedes hablar en este mismo momento a cualquier parte del mundo. Si tienes recursos puedes viajar en un solo día a todo el mundo. Pero en la parte de las creencias seguimos siendo los mismos. No hemos cambiado. En miles de años no hemos cambiado. Somos supersticiosos, mágicos, creyentes de religiones, de lo divino, de la religión. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos una enorme deficiencia de seguridad. Tenemos muchos miedos. Todavía somos seres muy inseguros. A lo mejor el hombre se da cuenta que está solo, que tiene que pegarse a alguien, una religión, inventar sus santos, no sé, pegarse a estas cosas mágicas, darles vida. Totalmente. Yo creo que mi punto de vista es que en la parte de la religión somos los hombres los que hemos creado a nuestros dioses, no al revés. No es que los dioses los hayan creado a su imagen. Es lo que te digo, una necesidad mágica que tenemos. Hay una necesidad incluso de enfrentar lo que no sabemos.
Claro. O sea, remóntate hace millones de años y para explicarnos un trueno decían que era un dios. Exacto. Entonces hay muchas cosas pero que también se han satanizado. La propia Iglesia Católica se ha encargado de satanizar eso. Esas cosas que no entendemos todavía y que forman parte de la magia de los pueblos originarios. O sea, todavía tenemos este mundo de la magia, y este mundo de la magia en los poderosos sigue siendo fundamental. No cambia en esa parte. Y la siguen usando, la siguen aplicando. La siguen usando y la van a seguir usando. En tu investigación, al crear este libro tan interesante, yo creo que te ahondaste en, no sé, en personajes como Niño Fidencio, Panchita, María Sabina, tantos que tenemos, tanto ese pensamiento mágico, esotérico que nos rodea y que muchas veces, aunque queramos fingir, no podemos porque está ahí y fluye. Sí, mira, yo lo que encontré también en esas investigaciones es una especie de comprensión de lo que somos también, ¿no? Encontré una cosa que está ocurriendo en los últimos años de una manera mucho más acentuada, ¿no? O sea, sí tiene una presencia, pero no se expone tanto como ahora, que es en tiempos de crisis como la que estamos viviendo, lo que no está en crisis es la fe. O sea, hay una necesidad de fe. Claro. Y la gente busca... Se agarra de ahí, ¿no? Se agarra de ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Que en México, por lo menos, pero ya me he encontrado casos en el extranjero, que se están creando santos. Son santos populares. La gente crea sus santos. ¿Por qué? Porque de esos santos se agarra uno para poder sobrevivir en este tipo de crisis. Valverde. Malverde es uno. El Malverde quizás sea como el más emblemático, porque en realidad sí existió, parece que sí existe un personaje que se llamó Jesús Malverde de principios del siglo XX en Sinaloa. Hay un acta de nacimiento incluso, pero este personaje era como un Chucho el Roto. Ajá. Como un Robin Hood, culichi, ¿no? Y se dedicaba a asaltar a las haciendas. De lo que asaltaba, después repartía. Entonces la gente lo quería, pero obviamente los hacendados no. Entonces lo mandan a apresar, lo apresan. Ya estamos hablando de los años 30, ¿no? 40, y lo apresan y lo cuelgan en la plaza principal de Culiacán. Y lo ejecutan y lo cuelgan, y que queden sus restos, que caigan sus restos ahí, como un mensaje para que nadie más haga lo mismo. Una advertencia. Exacto. Pues, ¿qué hizo la gente? Que caían a Jesús Malverde, le pone una piedrita, otra piedrita, y cubre esos restos con piedritas. Y después le pone una veladora, una cruz. Le empiezan a rezar. Y en algún momento empiezan los milagros, ¿no? Es un santuario, ¿no? Sí. Hay un libro que dice que en 1976 a un taxista en Culiacán lo asaltan y él se encomienda. Ya existía Malverde como santo, o sea, mucho antes del narcotráfico. Uh-huh. Ya existía. Entonces él se encomienda, ¿no? Y se salva. O sea, le meten 5 balazos, no sé cuántos, pero se salva, ¿no? Entonces él dice, no, yo ya voy a dedicar mi vida a cuidar la capilla de Malverde. Además, bueno, la capilla de Malverde, la primera capilla la crearon donde estaban los restos, pero la Iglesia Católica y el gobierno pues se dieron cuenta de que estaban creando un fenómeno, ¿no? Un culto. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo quitaron. Y ahí pusieron la presidencia municipal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? Caminó 2 callecitas y puso la capilla, ¿no? Ahí estaba. Pero no existía una imagen, no había un retrato, no había nada que de figura de Malverde. Entonces este taxista, cuando se salva, va con un artesano y le dice, oiga, hágame un busto de Jesús Malverde. Dice, pero pues ¿cómo? Si no hay ninguna imagen, no hay ninguna referencia. No se preocupe, mire, usted póngale rasgos de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de un político del momento, no me acuerdo cuál era, ¿no? Entonces la figura que nosotros vemos de Malverde es una creación.
Malverde es un santo popular que no tiene nada que ver en origen con el narcotráfico. Es un santo popular que la gente crea. La Santa Muerte es un santo popular también que la gente ya está creando. El Niño Fidencio es un santo que la gente creó. O sea, sí existió, pero lo hicieron santo. Juan Soldado es el santo de los migrantes en Tijuana. Era un soldado en Oaxaca, de Oaxaca, que estaba destacamentado en Tijuana. Lo acusan de haber ultrajado a una niña, lo fusilan, lo entierran, pero donde lo entierran brota la sangre. Entonces la gente piensa que es inocente. En el Panteón Civil de Tijuana hay una capilla muy bonita, siempre llena de flores, donde la gente va y le reza a Juan Soldado antes de pasar la frontera. Y luego cuando regresan vivos, le agradecen a Juan Soldado. O sea, estamos llenos en este momento de brujos y santos. Si el brujo no te funciona, pues vas con el santo y el santo le pides. Sí, exactamente. ¿Qué te estoy describiendo? Te estoy describiendo un tiempo de crisis, un tiempo de violencia, un tiempo de inseguridad, un tiempo donde todo está cambiando. Y en esta vorágine de cambios, de crisis, etcétera, hay una necesidad de creer. Y no solamente del ciudadano común y corriente, sino también del poderoso. Y el poderoso o va con su santo o va con su brujo. Está más surtido, ¿no? Sí. Tiene más oportunidad. Estamos en unos tiempos de mucha magia. Esto lo digo con toda responsabilidad, ¿eh? O sea, yo me dedico, soy reportero de nota dura de la política mexicana, de la guerrilla y del narcotráfico. Pero la gente tiene una enorme necesidad. Nada más para que veas, en estos tiempos hay un santo narco, ¿eh? Los caballeros templarios, hasta su nombre lo dice, ¿no? Sí. Nazario Moreno, que era uno de los líderes, supuestamente había muerto en el 2011 en un enfrentamiento. Felipe Calderón, el presidente, dijo que él estaba muerto, pero no murió en ese enfrentamiento, sino que se salva y se va a la montaña. Nazario era muy creyente de Jesús como personaje, pero también de Che Guevara y de Mahoma y de todos esos grandes personajes de la historia. Entonces él se hace santo. Él solito era un santo vivo. Hasta que lo mataron realmente en el 2014. Pero había un culto. Se hace leyenda. A Nazario Moreno. O sea, el crimen organizado en México tenía ya su propio santo. O sea, a eso voy. Que en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha magia, de mucha necesidad de creer, de mucha fe. Según yo, el pasado 2 de julio, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, con 30 millones de votos, muchos de esos votos fueron un acto de fe. Un acto de fe de que las cosas cambiaran. Es un acto de esperanza, un acto de magia. Recordarás qué fue lo que hizo Andrés Manuel ese día. Hizo dos actos, dos ceremonias. La primera en el Congreso. Hizo la ceremonia constitucional. Le ponen la banda, le dan los símbolos, oficial, ¿no? Los símbolos del poder, se los dan. Sale de ahí, se va al Zócalo y hace el ritual de magia. ¿Y en el Zócalo? En el Zócalo, el ombligo del país, donde está concentrado todo, se supone que está concentrada toda la fuerza mágica de este país. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Ahí Andrés Manuel hace el ritual y le dan el báculo de poder. Andrés Manuel tiene esta parte también muy mágica. Pues de donde él también se da mucho, ¿no? Muchísimo. Pero también se da la otra parte, porque te recordarás, en Tabasco hubo todo un grupo que le llamaban las camisas negras, que quemaban las iglesias, las cerraban. O sea, otra vez, este retorno de los brujos, esto que me decías al principio, hay una guerra de brujos y nada más estamos viendo sus manifestaciones, porque los brujos poderosos no los vemos. Ahorita mencionaste este libro tan famoso de Jan Bergen y Leo Powers, El retorno de los brujos. El retorno de los brujos. El retorno de los brujos es eso. Nada más que
con sus características después de miles de años, ¿no? El fenómeno se adecua. Sí, el brujo se adecua. El brujo ahora usa computadora, usa teléfono, o sea, está usando también la tecnología, pero detrás de ese uso de la tecnología está la magia, esta otra realidad, este otro mundo esotérico en el cual brujos, chamanes, cartomancistas, etcétera, son los que controlan y dominan. Y dentro de esto llegan los brujos del poder. Está también esas creencias suaves, ¿no? El Feng Shui, el Reiki. Todas esas forman parte también de actos de fe. O sea, puede ser hasta fifí, ¿no? Sí. Pero son actos de fe. O sea, la magia en estos momentos está teniendo un enorme peso. Y tiene un enorme peso la magia porque al final, la magia está sustentada en actos de fe y de creencias. De actos de fe que ellos los llaman egrégoras, pensamientos que mueven montañas. Totalmente. Y lo vemos en todo el mundo, ¿eh? Claro. En este libro de los brujos del poder meto la historia de la reina Sofía de España, que es sumamente creyente de todo este mundo esotérico. Meto a Franco, el religioso, el católico, el conservador, el dictador. Ese también tenía una parte mágica. Él creía que estaba destinado porque una bruja en Argelia le dijo eso. Él era soldado y estuvo en Argelia. Ahí conoció a la bruja que le determina su vida. Está la esposa de Daniel Ortega en Nicaragua, que es sumamente esotérica. Está Castro, Evo Morales, está Menem de Argentina, está Reagan, está Hitler, está Churchill, están todos los grandes personajes de la historia mundial tienen esta otra parte mágica, y en esta otra parte mágica evidentemente están los brujos. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A que cuando escribes de política alguien se enoje y trate de reclamarte? ¿O cuando escribes de brujería pase algo así? Yo le tengo más miedo cuando escribo de política y narco. O sea, eso sí les tengo miedo. Le tengo muchísimo miedo, sobre todo cuando son políticos metidos en el narco o narcopolíticos. Porque esos no se miden en su maldad. O sea, tienen una mente ya totalmente retorcida, que no les importa desaparecerte, pero antes de desaparecerte te someten a las torturas más infrahumanas que tú te puedas imaginar. Eso sí, esos son a los demonios a los cuales yo sí les tengo muchísimo miedo. Son demonios. No son brujos, son demonios. A eso sí les tengo mucho miedo. ¿Ya estarás siguiendo por tu león? Sí. Pues muchas gracias, te agradezco mucho y fue un placer platicar contigo. Al contrario. Gracias. Conexión Paranormal.